Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los derechos de todos los seres humanos. Desde el derecho a la educación hasta la igualdad salarial, la Declaración estableció por primera vez los derechos indivisibles e inalienables de toda la humanidad. Los derechos humanos son como una brújula que orienta las acciones en el mundo y que busca que haya paz, respeto y dignidad. Hoy en Días de Radio queremos conmemorar, como cada 10 de diciembre, este día. Desde hace 74 años celebramos la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagran principios y valores que buscan salvaguardar la dignidad de todas las personas y promover la paz y la justicia. A continuación, una presentación sobre esta conmemoración. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcando un parteaguas en la historia de la humanidad. Un poema de José Agustín Goytisolo para recordar que la tortura está prohibida. Nadie está solo. José Agustín Goytisolo. En este mismo instante hay un hombre que sufre. Un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama. Pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre chiste, grita, se puede oír su llanto de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado. Existe en algún sitio. ¿He dicho solo? ¿No sientes, como yo, el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te emana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. De Vicens Verte, Canal de los Derechos Humanos, traemos esta explicación sobre qué son y cómo se clasifican. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto.
A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ¿cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. La voz del poeta argentino Juan Gelman, exiliado por la dictadura, nos relata Confianzas, un poema sobre el derecho a la cultura. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Del canal UN Mujeres, una nota sobre los derechos de las mujeres, una historia de luchas, reivindicaciones, búsquedas, conquistas y retos que permanecen. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado.
En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales, y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. La voz de Ida Vitale, poeta uruguaya, nos regala su poema Fortuna, una oda al ser mujer. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. El segmento musical tiene una variedad de ritmos y expresiones para hablar de diversos derechos, hombres y mujeres que ponen su voz para protestar, reclamar, proponer y construir. La prodigiosa voz y el carisma de Aretha Franklin convirtieron esta canción en todo un himno universal que ha sido utilizado en numerosas ocasiones para reivindicar derechos humanos, como la igualdad entre hombres o mujeres o entre personas de distintas razas.
compositor chileno Víctor Heredia, una canción de 1974 en la voz de Mercedes Sosa, que puede entenderse como un mensaje contra el armamentismo y toda forma de violencia. La canción habla de un sueño urgente. Cuánta tragedia sobre esta tierra, decía. Nadie logró ayudarla porque esta tragedia aún no termina, porque ese es el paisaje que vislumbramos todos los días, porque ya no lanzamos bombas atómicas, tal vez por el miedo a acabar hasta con nosotros mismos, pero sí las tenemos. Todavía sobrevivimos. ¿Será que algún día empezaremos a vivir? Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. 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 Hace tiempo no río como hace tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Blowing in the Wind es un compendio de anhelos de paz y justicia en forma de pregunta retórica. ¿Cuántos años pueden vivir algunos hombres antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, concluye Bob Dylan, está flotando en el viento. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist
before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many... Dice Marta Sen, mezzosoprano colombiana, que el poema sinfónico Voces del compositor clásico contemporáneo Max Richter es emocionante. Contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, minimalista, profunda y melódica. Su inspiración obedece a que el mundo se equivoca cada vez más de nuevas maneras. El único remedio, dice su autor, es el de narrar lo que se está evaporando ante nuestros ojos y que es relevante todo el tiempo para todos los seres humanos. Esta obra empieza con la voz de Eleanor Roosevelt, quien explica en su discurso de 1948 que la declaración es para todos los pueblos y todas las naciones. La actriz Kiki Lane dice a manera de recitativo el artículo primero que tan hondo nos llega: todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos. A partir de su voz, el clamor crece hasta convertirse en una polifonía exultante y única. El trabajo musical de la cantautora maya Cachiquel, Sara Currunchic, está ligado a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y de las mujeres indígenas. Pueblos es una canción dirigida a las grandes movilizaciones que han tenido los pueblos indígenas durante muchos años y muchos tiempos, a esa digna resistencia que mantienen. En esta versión comparte su canción con la cantante mexicana Lila Downs. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento.
están. Van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escucha, resuena fuerte, no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.